Bien, amigos, vamos a continuar con las entrevistas a propósito de la presentación. A partir de las 9 se reanuda la presentación en La Haya de la delegación chilena, que es la parte ya final de este alegato oral en la que ha participado tanto nuestro país como en esta ocasión cierra Chile, con la última ya exposición de sus argumentos que viene exponiendo, tratando de convencer al tribunal de que ellos tienen la razón, cuando los argumentos más sólidos y contundentes, de acuerdo a la apreciación que tienen algunos especialistas y la propia prensa extranjera, es que el Perú parece convalidar con mayor certeza todos los argumentos expuestos en el marco del derecho internacional. El doctor Raúl Villanueva Pascuale es un especialista en derecho internacional, ha integrado el comité técnico de la delegación peruana ante la Haya y está con nosotros para conversar justamente sobre la última etapa de la exposición chilena ante el Tribunal de la Haya. Doctor Raúl Villanueva, bienvenido a Radio Nacional, ¿cómo está usted? Buenos días, muchas gracias. ¿Puede acercarse al micrófono, sí, por favor? Gracias. A ver, Chile ha sostenido a lo largo de estos días argumentos que muchas veces se han calificado como rebuscados, ¿no? Es decir, ha sacado textos escolares, documentos de archivo, tratando de alguna u otra manera de, según ellos, demostrar que existe un tratado de límites marítimos con el Perú. Sin embargo, el documento fiel que, digamos, demostraría la existencia de ese tratado sería pues un tratado efectivamente específico, ¿no? Que diga que estos son los límites entre Perú y Chile, cosa que no hay. La Declaración de Santiago es un referente que ellos han utilizado, ¿no es cierto?, para tratar de demostrar que con el Perú en el 52 y el 54 hubo una fijación de límites, pero eran exclusivamente, como todo ya se ha señalado, para temas pesqueros. ¿Cuál es su reflexión en este momento, ya en la última etapa de lo que ha escuchado de los delegados chilenos? Bueno, hoy día me ha parecido clave la falta de respuesta a la pregunta del juez Benoît. El abogado Dupuy, que estuvo para mí brillante en la primera parte, hoy día nos ha soltado una pieza de poesía jurídica. Ha hablado del doctor Álvarez, que efectivamente fue un jurista reputado chileno, pero que no tuvo nada que ver con la cuestión del mar, y por causa, en los años 30 había habido una conferencia al seno de la Sociedad de Naciones en la que se abordó el tema del mar, y el señor Álvarez fue muy contundente en contra de las pretensiones a ampliar más allá de lo que se calculaba en la época. Las discusiones iban entre la milla 3, la milla 12, máximo la milla 20, y él fue muy fuerte contra las pretensiones que iban más allá. 17 años después sería justamente su país el que comenzaría con estas pretensiones de ampliar hasta las 200 millas, y por lo que él había, me imagino, señalado antes, él quedó realmente al margen de todo este desarrollo del nuevo derecho del mar. De manera que es un poco, yo no sé, me imagino que el doctor Dupuy no conocía los escritos de Álvarez, y que sus clientes chilenos un poco que le han impuesto esta lectura un poco chauvinista. Yo no sé por qué tenían que hablar, porque efectivamente él ha sido presidente de la Corte de La Haya, pero él no ha participado para nada en el desarrollo de este nuevo derecho del mar. Y bueno, en realidad el fondo de la argumentación, no ha habido una argumentación, ha habido una declamación. Esta falta de respuesta me parece que es clave, porque la pregunta del juez también era clave. Era situar las cosas en su contexto, y Chile no ha podido responder. Ellos, su posición invocaba a que ellos dieran una respuesta afirmativa a la pregunta, y no lo han hecho. Nos han un poco mareado con una serie de datos y nada más. Técnicamente, digamos, con la última presentación de Perú, y ahora en lo que va de la primera parte de la presentación de Chile, ¿cómo está el asunto, digamos, en el equilibrio de lo que podría ser un contexto de definición de ambas partes? Mire, lo fundamental en este tema es si hay o no hay un tratado de límites. Hoy día la intervención de Crawford señalaba que
en el artículo 4 que habla de las islas, de la Declaración de Santiago, dice que se refiere a las islas que estén a menos de 200 millas de la zona general del otro país. Y se preguntaba, bueno, ¿y cómo podemos determinar? Ahí está la respuesta. Porque si se pudiera determinar, efectivamente estaría escrito en la declaración y entonces sería el Tratado de Límites, pero no lo está. Entonces él infiere que como no está escrito tiene que ser el paralelo, pero es una inferencia, es algo que no está. Su intervención justamente es la prueba de que no existe un Tratado de Límites. Más allá de eso, los chilenos han abundado mucho, como decía señora Cuquín, en cuestiones que tienen que ver con hechos posteriores. Ellos han pretendido con esto interpretar el tratado por medio de la práctica, pero como dijo nuestro abogado, creo que fue Lowe, están tratando de construir un tratado en base a los elementos que deberían de servir para interpretarlo, pero tiene que existir antes el tratado y no existe. De manera que toda esta especulación en realidad yo creo que va a quedar en nada, ¿no? Un tratado subjetivo en todo caso, sin elementos que aporten a verdaderamente demostrar si existió un tratado de límites de verdad entre los dos países o no. Ahora, ¿cómo se vislumbra la parte final ya que les corresponde a ellos 3 de la tarde hora de La Haya, 9 de la mañana hora de Perú? Bueno, me imagino que ellos ya han cerrado el capítulo de la Declaración de Santiago y que van a continuar con esta serie de hechos y datos posteriores, ¿no? Las capturas, los libros escolares, los mapas. Y ya no creo que se centren o que regresen a la Declaración de Santiago, ¿no? Eso lo han hecho esta mañana. Sí, parece que no, que la están olvidando, ¿no? Sí, estratégicamente. Esta mañana han hablado de la Declaración de Santiago, pero más que hablar de la propia declaración, han hablado de los métodos que sirvieron a las partes para determinar la anchura de su zona marítima. Eso no está en la Declaración de Santiago, por ningún lado. El problema es que Perú ha caído en esa discusión, pero al margen de eso, ellos no han dicho gran cosa sobre la Declaración de Santiago. Se han ido por este tema de los métodos empleados para determinar la anchura de una zona Para marítima. ellos los métodos es casi una práctica habitual, porque ellos hablan de eso, ¿no? Había una práctica y como la práctica ha sido habitual y ha sido permanente, entonces damos por hecho lo que no es de derecho. Más bien los métodos, la discusión sobre los métodos va al tema del solapamiento, de las zonas de solapamiento, Ya, ¿no? pero ellos cuando hablan de eso, casi de inmediato hacen referencia a que ha sido una práctica habitual del Perú reconocer, ¿no es cierto? Entonces se basan en esa práctica. Es algo que usted hace todos los días, o no, entonces ya dice, ya esto, o sea que es habitual, entonces usted ya está reconociendo. Pero en documentos no existe, pues No existe. Este es el tema. Exacto. Usted como abogado sabe, usted es abogado, ¿no es cierto? Así es. Sabe que documento que no existe en el expediente no existe, pues. Claro. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Claro, O sea, claro. es un proceso, ¿no? Y aquí no existe en el expediente ni siquiera histórico, ¿no? Es histórico, entonces no se puede tomar como referente para, digamos, hacer una resolución o una sentencia, ¿no? Así es lo es. que yo sé, no soy abogado, pero por tanto tiempo uno siempre, los abogados cuando están litigando dicen, ¿no? Ese documento, ese papel, y lo dicen acá o en cualquier foro, ¿no? De derecho, si no está en el expediente, no existe. Claro. Y entonces el argumento es más sólido que ese, ¿no es cierto? O sea, ellos no podían haber sacado ningún as bajo la manga, incluso en esta fase oral, que no se haya tratado ya durante todo el proceso que ha durado estos años, ¿no es cierto? Y los jueces de la Corte tienen conocimiento de todos los argumentos de ambas partes, ¿no es cierto? Y se llega a esta fase, digamos, como parte de un proceso en el cual la opinión pública tiene que tener conocimiento de todo lo que se ha hecho. A ver, de aquí al pronunciamiento de La Haya, ¿qué espera para Perú y Chile? Bueno, esperar. Pues ya no, salvo que haya alguna otra pregunta por parte de alguno de los jueces, ya prácticamente no queda nada que hacer. ¿Podría haber algún tipo de presión por parte, digamos, de Chile en este espacio que va a durar, ¿no es cierto?, 6 meses o 5 meses hasta el pronunciamiento de La Haya, para que la Corte incline la balanza hacia Chile? No, ya no hay contacto con las partes, digamos, para decirlo en términos metafóricos, los jueces se encierran y se van a dedicar simplemente a deliberar entre ellos, ¿no? Tienen un procedimiento establecido para eso, no hay ningún contacto más con las partes, salvo Ahora, que haya una pregunta. Claro, ¿No? ahora usted que ha sido muy de cerca y ha evaluado técnicamente todo esto, la pregunta sería ahora, ¿cómo, no digo construir, sino cómo mantener una relación bilateral
sin sobresaltos, ¿no? Sea el fallo favorable a uno, perjudicial al otro, o finalmente, como alguien ha dicho, ¿no? De pronto salomónicamente se resuelve el tema. Pero, digamos, ¿cómo deben mantenerse estas relaciones? Porque Chile tiene intereses muy fuertes en el Perú. El Perú está en un nivel de crecimiento de intereses. Mientras Chile tiene casi 12.000 millones de inversión en el Perú, de dólares, Perú ya está llegando a los casi 8.000 millones, con cementeras y no sé qué más. ¿Cómo deben mantenerse estas relaciones? Bueno, primero una acotación. Salomónico no va a ser definitivamente el fallo. Hay una norma que la Corte debe aplicar y se acabó. Si hay un tratado, bueno, el tratado queda. Y si no hay tratado, hay una delimitación que se hace siguiendo una norma ya establecida. Pero en el historial de las resoluciones de la Corte, ¿acaso no se han presentado situaciones más o menos parecidas a los salomónicos? No. La Corte, cuando comienza una delimitación, lo primero que hace es especificar cuál es el derecho aplicable, incluso es dentro de un acápite. Y enseguida entra la delimitación, pero lo primero es el derecho aplicable. Y cuando se habla de derecho aplicable ya no se está hablando de algo salomónico. Además, una solución salomónica es una solución que está, digamos, al margen del derecho, y para que tal cosa pueda ocurrir, las partes se tienen que poner de acuerdo, porque es una renuncia a los derechos de uno, ¿no? O sea, esa sugerencia que hizo el presidente de Chile, el expresidente es descabellada, no tiene ningún sentido. Cuando se presenta, como en este caso, una demanda, la demanda unilateral, es decir, no por mutuo acuerdo, no se han puesto de acuerdo para ir a la Haya, sino que Perú ha demandado. Esto fue unilateral. Claro, Perú es imposible apelar al lo que se llama una resolución exeque bono. Tiene que ser la demanda, tiene que estar fundada en un derecho, y por lo tanto la Corte se tiene que pronunciar sobre ese pretendido derecho. No puede ser una cuestión que se deje al buen entender del juez, de manera que eso está absolutamente descartado. Solamente se ha dado, si es que se ha dado en la Corte, cuando por mutuo acuerdo las partes le hayan otorgado al juez la posibilidad de decidir, como se dice, a su justo saber y entender, ¿no? Bien, qué interesante, me imagino para ustedes los abogados, hacer un seguimiento de esto, que es un hecho histórico, ¿no? Realmente es un hecho histórico, claro, ¿no? claro. Porque los peruanos, claro, nosotros los ciudadanos comunes y corrientes que estamos a la expectativa de la resolución, no conocemos los términos que esta mañana yo a las 4 en punto de la mañana estaba atento a la televisión, ¿no? Escuchaba, pero entendía los términos que yo más o menos por el trabajo periodístico desarrollo, pero en cada expresión jurídica hay un contenido fuerte, claro, ¿no? Claro. En cada expresión jurídica, y ustedes los abogados lo conocen mejor, ¿no? O sea, cómo cada dicho puede tener esconder una, ¿no? Tiene su contexto dentro del conocimiento técnico, ¿no? Efectivamente. Bien. Amigos, hemos conversado, ojalá que prontamente, más adelante, tengamos una mayor presencia al doctor Raúl Villanueva Pascuale, que es un experto en Derecho Internacional, ha integrado el Comité Técnico de la Delegación Peruana ante la Haya, de tal suerte que sus puntos de vista, sus conocimientos, de alguna manera nos ayudan a todos los ciudadanos a entender mejor este problema y a estar predispuestos y preparados para cualquier tipo de fallo que se dé en los próximos meses, que más o menos se calcula, ¿no? Pues en junio, julio, ¿no? Más o menos. Más o menos sería la sentencia o resolución final de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Por lo pronto, doctor Villanueva, muchísimas gracias por su presencia. Le deseamos una feliz Navidad, si que no nos vemos antes, ¿no es cierto? Muchas gracias a ustedes por su gentileza y los mismos deseos para ustedes. Muchas gracias. Ha sido usted muy amable.